Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Me da gusto poder verle aquí, donde puedo ver gente. Esto lo voy a decir y deseo con todo mi corazón que así sea. Donde puedo ver gente que quiere adorar y alabar el nombre del Señor y aprender de su palabra. Amén. Permiso. Estamos viendo la serie Los 10 Mandamientos, serie que cuando comenzamos, aproximadamente como 2 meses, ¿verdad? Y un poquito más, puesto que en algunos domingos no se continuó, llámese el domingo del día de resurrección, etcétera, etcétera, que no seguíamos con la serie, puesto que los días apremiaban que cambiáramos el mensaje. Pero tenemos como 2 meses. Y una de las cosas que decía en el aula de clase, decía: hermanos, ¿cuántos recuerdan los 10 mandamientos cuando están por la calle, en el trabajo? Porque una cosa es poder venir a sentarnos y después de sentarnos irnos y echarnos al bolsillo ese mensaje. Entiendas el término, echarnos al bolsillo, que queda guardado. Y que hoy por hoy estamos, o más bien se está peleando de una manera muy tajante en las cortes, en los tribunales supremos, los líderes políticos, religiosos, donde están apelando a pensamientos humanos, a filosofías humanas, que incluso ya se ha llegado a optar, y esas son noticias frescas, se dieron antes, pero noticias frescas, de que así como la iglesia de Cristo o la religión cristiana pues apela a sus derechos de decir que es necesario el culto, la libertad de expresión en cuanto al culto religioso se refiere, pues también yo les decía en una ocasión que el satanismo cuenta como una religión más, y que hoy por hoy Satanás no se está quedando con los brazos cruzados, como en la historia de los 6.000 años aproximados que tiene el mundo, nunca se ha quedado con los brazos cruzados. Pero que hoy por hoy Satanás tajantemente, descaradamente, sinvergüenzamente, como le quiera llamar, Satanás está haciendo de las suyas. Mientras que la iglesia de Jesucristo se olvida de los 10 mandamientos, Satanás apela a sus mandamientos. En el sentido de que él le da fuerza, le da mecanismos, herramientas al grupo o a sus hijos, que son los hijos de las personas no convertidas al cristianismo. ¿A qué? Pues a que hagan y deshagan. Hoy por hoy vamos a nombrar, antes de comenzar, cómo los 10 mandamientos están siendo atacados tajantemente y los quieren devorar, que incluso, escuchen, que incluso ya lo están haciendo. No devorar en el sentido que deje de existir la palabra de Dios, pero sí devorar en el sentido de que se dejen de implementar, de llevar a cabo, de que se tomen en cuenta en los tribunales, en los puestos gubernamentales, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Con tan solo lo que ahorita está en su mero apogeo, que es el movimiento homosexual. Con tan solo allí ya vemos donde se rompen los 10 mandamientos. Y podemos entrar en detalle y decir cómo se está rompiendo los mandamientos en la sociedad. Y como iglesia de Jesucristo podemos apuntar aquí, acá, allá también y en todos lados. Pero la pregunta que correspondería hacer no es voltear hacia afuera, puesto que ya ha entrado también la religión o lo religioso y la desobediencia dentro de la iglesia de Jesucristo. Ya no es la pregunta dónde se están rompiendo los mandamientos afuera, sino que cada quien, y aquí voy a ir al grano, que cada uno de los padres de familia que representamos los hogares podamos decir dónde en mi hogar y principalmente yo
estoy rompiendo los mandamientos que nuestro Dios Padre, nuestro Dios Todopoderoso y también Jesucristo vino y nos invitó a que lo cumpliesen. ¿Dónde? Hermanos, le van a faltar dedos para que usted cuente. A pesar de que son 10 mandamientos, usted va a contar más cosas en las cuales estamos rompiendo reglas. ¿Cierto o falso? Hay mucha veracidad en esto que estoy diciendo. Por eso estoy hablando claramente y la palabra principalmente pues me llega a mí. Principalmente me llega a mí, puesto que soy el expositor. Siempre Dios nos habla principalmente al que expone, pero también pues Dios quiere bendecir y traer a la libertad a la iglesia. Dice la palabra del Señor en Osea que el pueblo de Dios, por causa del conocimiento, fue cautivo, ¿verdad? Y no fue en esa causa de que fue cautivo, fue prisionero o está en ignorancia porque el pueblo de Dios no quería, sino porque los líderes del pueblo no predicaban la verdad. Entonces, si hablamos de ese contexto, ¿cuánta gente hoy por hoy no está llevando a cabo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios en las iglesias? Muchas. ¿Por qué, hermano Leo? Porque muchos pastores están predicando, ahí les va, al gusto del cliente. Pero en este caso, que Dios nos ayude para que aquí no sea de esa manera y podamos predicar la palabra del Señor. Amén. Así es que el 9º mandamiento. ¿Y cuál es ese? Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20. Y usted, creo yo, que ya se ha de saber los 8 pasados, ¿verdad? No lo vamos a recitar, no lo vamos a recitar. Siempre que digo eso, lo veo que me miran y ay, se espantan, no van a volver a repetir. No. Yo sé que ya se lo sabe y que usted no quiere ser presuntuoso ni presumido. Ya se lo sabe. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, hermano. Si la vez pasada le dije, abróchese el cinturón. Hoy, ¿qué va a pasar? Hoy le voy a decir, amárrese completo a la silla. Amárrese completo a la silla. Porque Dios nos quiere hablar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y quiero leer un poquito como introducción. ¿Sí lo encontraron, verdad? Mateo, capítulo 20, versículo ¿qué? 16. Mateo, gracias. Éxodo 20, versículo 16. Ahorita les voy a decir, ay Señor, lo que es estudiar tanto. Ok, como introducción quiero leer esto, escuchen. Antes de que fuera presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Abraham Lincoln era abogado. Interesante, escuchen. Pero podemos decir que era un abogado criollo. Entiéndase, un abogado criollo. ¿Por qué se dice esto? Porque él estaba limitado en su educación formal y en sí mismo de eso estaba practicando en áreas rurales. O sea, él estaba practicando el ranchito por allí. No tenía toda la información o toda la educación, mejor dicho, estaba practicando en áreas rurales, con gente sencilla, humilde, con campesinos mayormente. Así que él dejó la ley atrás y sus terminologías trataba de apelar al pueblo en el sentido común, apelando en aquello que ellos conocían muy bien. O sea que más que usar una ley, más que usar los argumentos de la abogacía, él apelaba al sentido común. O sea, vamos a hacer un juicio, pero más que usar los argumentos de la abogacía, pues él apelaba al sentido común. Esto sí es bueno, esto no, etcétera, etcétera. Y traía juicio. En cierta ocasión estaba interrogando a un testigo en la corte y el testigo no estaba colaborando muy bien. Era un rancherito, no estaba colaborando muy bien. Y entonces Abraham Lincoln, que conocía el campo de la agricultura, puesto que Abraham era un hombre humilde y sencillo,
dijo: señor agricultor, le voy a hacer una pregunta. Yo sé que usted conoce el arte de la siembra, la cosecha y el campo, y los animales también. Contésteme esta pregunta. Y dijo: dígame usted, ¿cuántas patas tiene la vaca? Era un agrícola. Le puso un ejemplo muy sencillo. Él sabía cuántas patas tenía la vaca. Entonces el agricultor, sabiendo que le estaba hablando en el idioma que él conocía muy bien, con cierto aire de superioridad, puesto que era un ranchero, yo esa pregunta la tengo aquí, fácil, ok. Entonces, con aire de superioridad, contestó: una vaca tiene 4 patas. Le responde: muy bien, ahora vamos a suponer. Escuche esa palabra, suponer, porque es claro. Recuerde que un abogado está interrogando a una persona, y recuerde que en las cortes es verdad, es mentira, y ahí no hay suposiciones. Quise adelantarle esto para que le haga. Bueno, entonces le dice: muy bien, ahora vamos a suponer que el rabo, o sea, la cola de la vaca, fuera otra pata. ¿Cuántas patas tendría la vaca? ¿O cuántas patas tiene la vaca ahora? El agricultor se sube un poquito más de su silla y se acomoda ahí, más presuntuosamente, y con un poco más de estima propia responde diciendo: eso es muy fácil. La vaca tendría 5 patas. Imagínense, 5 patas. Entonces, bien contento este hombre. Lincoln le responde: equivocado, incorrecto. Por el mero hecho de que usted suponga, alegue o piense o lo diga y lo comente, eso no cambia la realidad de las cosas. La vaca sigue teniendo 4 patas, aunque usted diga lo que diga. ¿Cierto o falso? Recuerden que este hombre dijo: supongamos. Entonces, ¿cuántas patas tiene? Tantas. Pero una suposición no dice que es verdad. Entonces fue respuesta incorrecta. El pueblo de Israel salió de Egipto, y salió con una mentalidad ¿de qué? De esclavo, prisionero. Siempre estuvo subyugado por la nación ¿de qué? De Egipto. Pero Dios lo había librado con mano poderosa y fuerte. Y ahora, después de varias semanas, los tenían al frente del monte Sinaí. ¿Dónde se dieron las tablas de la ley? En el monte Moria, monte Oreb, monte Calvario, monte de la Calavera, en el monte de los Olivos. ¿En cuál? ¿Verdad que la Biblia habla de muchos montes? A ver si van haciendo una prédica de los montes de Dios. En el monte Sinaí. Pero Dios había descubierto en esas 4 o 5 semanas de haber venido de Egipto al Sinaí, cuando venían caminando en esa trayectoria, 4 o 5 semanas, que aquel pueblo era un pueblo completamente inquieto, rebelde, impaciente. Era un pueblo que estaba presto a levantarse en armas, listo para criticar, censurar, difamar, a veces hasta querían apedrear. Y Dios estaba dispuesto a hacer ¿qué? Algo por ese pueblo. Y lo que Él quiere hacer es lo siguiente. Esto es cambiar, transformar a aquel pueblo, llevarlos tal como están a la tierra prometida. Sería o tendría los mismos resultados en cuanto a la forma o estilo de vida que tenían en Egipto. Ahora decide hacer un pacto con aquellos o aquella nación o pueblo. Fíjense lo que leí ahí. El introducir al pueblo de Israel, aquí va a entender por qué. En mi caso, como líder, como pastor, como ministro, en mi caso yo hablo mucho del carácter de Dios. Y usted va a decir amén o no amén. Yo menciono mucho del carácter porque aquí hay muchos, o allá hay muchos, en otras iglesias, que aún teniendo un bigotote y una barba de Santa Claus,
todavía se siguen chupando el dedo. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Que tiene hambre? No, que sigue siendo un niño cristiano, con bigotes y con barba. Ok, ¿por qué Dios estaba interesado en darle al pueblo de Israel una ley que a la vez era muy pequeña en los 10 mandamientos, pero después se transformó muy grande, 613 mandamientos, pero resumida en esos 10, o cubría todo, para vivir una vida delante de Dios bien, en obediencia? Aquí va a entender lo necesario y lo importante del carácter. Si Dios metía, ¿a dónde iba el pueblo de Israel? ¿A la tierra qué? Prometida. A la tierra prometida. ¿Donde fluye qué? Leche y miel. La tierra de Canaán. Escuche esto, vamos a hablar en el sentido terrenal y en el sentido espiritual o celestial. Pueblo de Israel, el pueblo de Dios terrenal, vamos a decirlo así. Bueno, esta gente venía con un carácter que, ay hermanito, ¿usted conoce a esa gente que es insoportable? Yo sé que aquí no hay ninguno de esos, aquí hay puros peritas en dulce, ay, bellos, hermano, gloria a Dios, puros bellos. Pero en el pueblo de Israel había lengua larga, chismosos, criticones, censuradores, había de toda esa clase de gente, y que si aún se enojaban o tenían problemas, eran o estaban dispuestos a coger piedra y enterrarlo o lapidarlo bajo una lápida de piedra. Ese era el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios se interesa en decir, Moisés, sube aquí al monte Sinaí para yo poderte dar unas reglas? Recuerdan que 10 mandamientos también dijimos que eran las reglas de amor, el decálogo, deca de 10, logos, palabras, las 10 palabras que se dieron en el Sinaí. Apunte esto, hermano, apúntalo en su corazón. Entonces, ¿qué resulta ser? La palabra de Dios expuesta para que el pueblo de Israel tenga transformación en su corazón y hagan la voluntad de ¿quién? De Dios y no la voluntad de cada uno de ellos. Porque dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. ¿Cómo el pueblo de Israel iba a caminar si no tenía por dónde ir caminando? Que es Juan 3:16 que dice, porque de tal manera no, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sobre quién caminamos o por dónde? Por el camino. El camino es Cristo, Cristo es el logo es la palabra, y la palabra es la que nos sustenta. Entonces, este pueblo de Israel tenía que caminar por el camino, por la palabra. Se le dieron 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos lo iban a llevar a un carácter transformado. Por eso, hermanos, discúlpeme y no se ofenda. Si usted todavía se chupa el dedo después de 15 y 20 y 30 años en la iglesia, es porque no está haciendo la voluntad de Dios. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Por qué? Porque a lo mejor le mienten. ¿Quiénes? Esos hermanos que dicen que son cristianitos bien maduros. Por eso, usted no se enoje cuando el pastor, el líder, el siervo de Dios, el ministro, no lo tome en cuenta para cargos de mucha responsabilidad. Porque el líder, el pastor, el maestro, etcétera, etcétera, debe de tener la capacidad de discernir a quién poner y a quién no. Usted no le reclama a los pastores. Recuerda aquel que le reclamó al pastor, a mí no me ponen a predicar. ¿Qué fue lo que pasó? Lo pusieron a predicar y ¿qué pasó? Se quedó en vergüenza ante 2,000 personas. Empezó a llorar y se tuvo que ir a sentar. ¿Quiere ser usted uno de esos? Porque el Señor está interesado en que el pueblo de Israel obtenga la ley de Dios para cambiar su carácter. Porque sería una ruina, una tragedia, darle la tierra prometida a un pueblo que viene con un corazón desordenado. Yo conozco de gente que quisiera o pudiera o debiera estar en una posición de ministerio y no está en este momento. ¿Por qué? Simple y sencillamente por su carácter. Aquí, con esta palabra, el 9º mandamiento nos va a ayudar. Esto no es de Dios. Escuchen, esto ya no va a ser porque Dios diga no quiero, si quiero. Dios quiere bendecirte
posicionarte y darte bendición en cuanto a ministerio. Pero de aquí en adelante ya no le va a corresponder a Dios decir, ay, lo voy a poner ya. No, porque Dios sí quiere. El asunto está en qué tanto usted quiera obedecer su palabra para que Dios haga lo que ya tiene determinado hacer con usted. Hermano Leo, quiere decir que aquí me está descubriendo ante todos usted. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante van a pasar 5 años, 10 años y yo no hago nada. La gente se va a dar cuenta de que ni yo obedezco, que no me importa la palabra de Dios, que soy una persona más que está calentando la silla, que no hago ni deshago. Dicen por ahí, el que no sirva, que no estorbe. Pero en las cosas del Señor, todos debemos servir. Dice un dicho que el que no vive para servir. Entonces es tiempo de que la iglesia de Dios se ponga las pilas. Yo he pensado que va a llegar un momento en que nos vamos a arrepentir de no haber hecho lo que nos corresponde hacer. ¿Sabe dónde va a ser ese lugar? El tribunal de Cristo. El tiempo que estamos viviendo, el tiempo que estamos desperdiciando. Ahí voy a hablar con los jovencitos. Esos jovencitos enviciados a videojuegos, esos jovencitos enviciados a la tele, esos jovencitos enviciados a las amistades y que no le están dando el tiempo al Señor, van a tener problemas en cuanto al tiempo se refiere. Porque Dios nos va a pedir cuenta del dinero, de nuestra esposa, de nuestros hijos en el caso de los hombres, los jovencitos, de su tiempo, de cómo trataron a sus papás, de la honra, etcétera, etcétera. Quizá nadie se los ha dicho, pero es mi responsabilidad decírselo a los niños desde ya, para que puedan decir, ok, mamá, papá, hoy voy a jugar, tengo una hora para jugar, tengo una hora para orar, tengo una hora para la palabra de Dios, y que desde ya puedan ser buenos administradores del tiempo que Dios nos ha dado, para que no se arrepientan el día de mañana. ¿Cómo podemos pensar en un David que siendo tan pequeñito, ¡wow!, los puestos que Dios le dio? Carácter, obediencia a los padres, disposición. ¿Por qué disposición? Porque este jovencito se dispuso ¿a qué? A enfrentar los problemas, a enfrentar sus gigantes, como la película esa que se llama, ¿verdad? Facing the Giants. Esa película que va y que enfrenta a sus gigantes. De igual manera, David dice, wow, todo el pueblo de Israel le tiene miedo a Goliat. No, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de ¿qué? De Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Quién se para así hoy en día ante los problemas? Ay, pastor, ore por mí. Ay, hermana, ore por mí. Que no está mal. Pero cuando depositamos nuestra fe y confianza en nuestra lloradera y quejadera con el hermano y la hermana, ahí la fe se va. Depositamos nuestra fe en aquellos y no en aquel que debemos ponerla. Amén. Y ahorita estamos bien, hermanos. Ahorita estamos bien. Esperemos que así esté para cuando Cristo venga. Vea reportajes, vea cómo está la tierra. Yo estoy sorprendido. Escuche esto. Yo estoy sorprendido. Entiendan el término a comparación de otros lugares. La paz que estamos viviendo en Florida. Yo estoy sorprendido de la paz y la tranquilidad que hasta este momento, a partir después de como 10 años, que tengo aquí aproximadamente 13 años, vino un huracán, 2 huracanes viví, cayeron árboles y todo. Pero yo estoy sorprendido en la paz que estamos viviendo. Pero también hay que ser astuto. Me gusta ver otras noticias. El mar ya no está en su posición. Nosotros estamos en un lugar peligroso en cuanto al mar. Y si empezamos a buscarle, hermano, preparémonos. No estoy hablando de que nos va a quedar un desastre, un juicio allá. Pero estoy diciendo que nosotros, teniendo un lugar donde podemos agradecerle a Dios, donde podemos honrar a Dios, muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Usted métase en noticias, vea todo el desastre que está pasando. Hace poquito, unos 2 o 3 días, no sé si ayer o antier, hubo un terremoto también en Nepal.
y había aproximadamente, no sé si 100 o más de muertos, así en un ratito. Hermanos, busquemos de Dios. Aleluya. Entonces, llegamos a la conclusión que el deseo de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, al entregar los 10 mandamientos a Israel, era para poder capacitar esos corazones y llevarlos ¿a qué? A una transformación y que tomen la tierra por heredad con un carácter y sean responsables de. Es lo mismo que se ha dicho ante los altares. ¿Cómo usted le va a dar una herencia a su niño de millones de dólares, un carro nuevecito, etcétera, etcétera, si no tiene el carácter, la capacidad para cuidar? Dios quería que esta gente fuera íntegra, obediente, pero no obstante, pues desobedecida. En los tiempos de antes había guerras entre los pueblos y el que salía vencedor podía exigir del pueblo perdedor tributos, imagínense, tributos. En este caso pedían soldados, tributos, dados para la guerra, los soldados, pero también la nación vencedora se comprometía en cuidar y proteger a dicha nación sometida por ellos. En el caso de Dios, Dios había vencido a Egipto. Dios había vencido a Egipto, libertado a la nación de Israel. Dios en este momento había vencido, derrotado, humillado a Egipto. El resultado era que ahora Israel le pertenecía a Dios. Eso lo tenemos bien claro. Lo sacó, ahora le pertenece a Dios. De día te pongo una columna de nube y de noche, pues ese frío en el desierto, te cubro ¿con qué? Con una columna de fuego. O sea que tenía aire acondicionado en el día y tenía su calefacción en la noche. Y era marca celestial. ¿Sabe cómo se llamaba la marca que usaba? Sky. De ahí viene esa marca. Entonces, dijo: yo quiero que ustedes sean mi pueblo y yo seré su Dios, dijo Dios. Algunas de las condiciones que Dios quiso ponerle a su pueblo son las que hemos estado estudiando a lo largo de estos días o a lo largo de la serie de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el pacto, las reglas que Dios les dio, les compartió a su pueblo para hacer de ellos una nación especial y llevarlos a la tierra prometida. Lo único que este pacto pedía era obediencia para que Dios los protegiera rica y abundantemente. Serían cabeza y no cola. Serían una nación que no estaría pidiendo prestada, sino que prestaría. Eso lo podemos leer en Deuteronomio 28 y 29, esos 2 capítulos. Deuteronomio 28 y 29, si usted quiere leer la historia del pueblo de Israel, cuando salió, lo que se le dio, todo lo que el pueblo de Dios podía hacer, de Deuteronomio 28 y 29. Israel dijo: ok, mi Señor, haremos lo que tú digas. Y entre esa ley encontramos el 9º mandamiento. Recuerden una cosa, que Dios quería que el pueblo de Israel fuera distinta, diferente a las demás naciones. Así como Dios quiere o quería que el pueblo de Israel fuese una nación distinta, nosotros representamos, ¿se acuerdan que le dije del Israel terrenal, el Israel celestial? Así como Dios quería que aquel pueblo obedeciera y forjara un carácter, así mismo Dios nos ha dado su palabra, 66 libros de la palabra del Señor. ¿Y qué? Y quiere que nosotros la comamos y que nuestro carácter sea como el carácter del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Qué nos vamos a llevar a la tierra prometida? Entiéndase, a la Cananea celestial. Nuestro carácter. Usted no se va a llevar su ropa, sus perfumes, sus zapatos más caros, sus Chanel, sus pantalones de marca, etcétera, etcétera, saco, corbata, tenis, lo que caiga. Usted se va a llevar su carácter. Y qué triste que Dios nos vea allá arriba con 60 años, 70 años, 50 años, con barba, bigote y de todo, y que seamos unos niños espirituales. Se dice, todavía no hemos llegado al tribunal de Cristo en cuanto a la escatología, que es una clase que vamos a retomar porque la dejamos por un momento,
Pero se dice, se cree que una de las cosas que el Señor nos va a dar en cuanto a galardones